Piali, neno toca Lilical-Tonac. Hoy, cuando el sol alcance su cenit, nosotros estaremos en la segunda casilla de la 15ª trecena, el tonali Ome Cuetzpalin. Es un tonali del rumbo del Huistlampa, el favorito de la familia de Huitzilopochtli. El color es el amarillo. Mucha fuerza de voluntad, mucha fuerza heroica en este tonali. Además, Cuetzpalin es un animalito que va y viene del Mictlán. Él nos trae mensajes de allá de ese espacio de silencio y de creación. Posee dos tonos en su cuerpo, el rojo y el color verde jade, y esto nos habla de esos opuestos complementarios que se armonizan, que danzan y que crean precisamente la fuerza del guerrero, el agua y el fuego en una danza continua y constante, eterna. ¿Y saben quién la acompaña en el numeral 2 a esta Cuetzpalin? Pues Tlaltecutli, en la tierra, ese numen maravilloso que es el mismo suelo que pisamos, que nos traga, que nos devora, que nos limpia y que también en ella nosotros volvemos a renacer, volvemos a germinar. Bueno, esta tierra, esta Tlaltecutli, viene acompañada de un ave preciosa, de el Quetzalhuitzilin, el colibrí hermoso. Y este colibrí, bueno, pues nos habla también de la gran fuerza de voluntad que debemos de tener. Y hablando de fuerza y de energía vital, recuerden que en esta trecena la regente es la misma Itzpapalo, la mariposa de obsidiana, ese ser maravilloso que impulsa a los guerreros y que es una advocación de Tonacacíhuatl. Y también tenemos a una advocación de Tonacatecutli, la pareja de Tonacacíhuatl, de esos grandes desnúmenes creadores de todo lo que existe aquí, y esta advocación viene siendo el regente de Cuetzpalin, y es Huehuecoyotl, el coyote viejo, el señor de la danza, del gozo, del placer, de la astucia, de ganar sabiduría a través de la experiencia que uno va acumulando a través de cada situación distinta que la vida nos pone. El señor de la noche que acompaña es Sinteotl, el maíz, que también es advocación de Tonacatecutli. Así que la gran pareja creadora está muy presente hoy en este tonali a través de sus advocaciones. Y bueno, pues también les quiero mencionar que las imágenes mánticas de hoy son muy interesantes. En la primera que vemos aquí, tenemos un cruce de caminos y a un principio femenino y masculino, como que pensando, viendo hacia dónde se van a dirigir. Y arriba hay pues una mujer, pues puede ser una divinidad, ¿verdad? O a lo mejor es una mujer guerrera que ya murió en el primer parto y que los está conduciendo hacia pues el mejor camino, la mejor opción a tomar. Cada encrucijada es una oportunidad para crecer. El poder que nosotros tenemos es el de decidir. Y cada vez que decidimos algo, que tomamos un camino nuevo, tenemos que abandonar otro. Y eso a veces nos cuesta trabajo, pero recuerden que cuando la vida nos saca de la normalidad es porque nos invita a una nueva aventura. En los cruces de caminos decían que se encontraban al Yayauquitezcatlipoca, que siempre les ponía retos. Bueno, pues que este reto, esta oportunidad de crecimiento, la tomemos con toda la valentía y el gozo por la vida. Y en la imagen de arriba vemos un cáliz que se rompe y hay un brazo que representa al guerrero, la parte por el todo, y tiene un tepochtli, o sea, un hacha que habla de emitir un juicio, de tomar una decisión oportuna, y tiene un corazón, o sea que vamos a hacerlo con el corazón, ahora sí que con el corazón en la mano y con todo el tono que nos dan estos númenes. Y yo estoy muy contenta porque para mí el poder de Itzpapalot se manifiesta hoy en Ome Cuetzpalin como una amalgama de valentía, conexión con la naturaleza, capacidad de transformación, empatía, creatividad. Es un guía espiritual. Este vínculo define a Cuetzpalin, la lagartija,
como una guerrera guardiana del fuego y es un símbolo viviente de la fuerza y la resiliencia que representa la misma diosa Itzpapalot. Omequetzpalin es un vehículo de poder de la diosa, de esta señora maravillosa, y también posee la lagartija la fuerza salvaje de Tlaltecuhtli, la tierra, y el resplandor del Tona de Sinteot, y el gozo por la vida y la gracia y la astucia de Huehuecoyotl. Y yo con todo esto y atendiendo a pues la esencia de mis amigas guardianas del fuego y que también son Quetzpalin, he escrito un relato. Y quiero mandar un fuerte abrazo y en especial este relato como dedicatoria a mi amiga Erika, que hoy es su tonalversario. Espero que este relato haya captado la esencia de su persona, que es tan maravillosa, igual que la esencia de mis amigas Quetzpalin. Y dice así: la guerrera del Tamoanchan. En la lejanía del poniente, donde el sol se ocultaba como una guerrera cansada, una mujer llamada Isel se adentraba en la profundidad del bosque. Los árboles susurraban historias antiguas, ecos de un tiempo en que las diosas caminaban entre los hombres. Su corazón latía al ritmo del tonali Omequetzpalin Luptub, Luptub, un fuego que la llenaba de coraje y determinación. Isel había sido marcada por el destino desde su nacimiento. Como hija de Tlaltecuhtli, la tierra divinizada, su esencia estaba entrelazada con la fuerza de la naturaleza. Sabía que su misión no era solo sobrevivir, sino ser una guerrera en un mundo que se desmoronaba. En su pecho ardía el deseo de renacer, de transformar el dolor en fuerza, como la lagartija que perdía su cola, pero siempre regresaba más vigorosa. Cada paso que daba la acercaba al Cali de nocturnidad, un templo sagrado donde las sombras danzaban y los espíritus se reunían. Allí Isel se sentaba, cerraba los ojos y escuchaba. La voz de Itzpapalot, la mariposa de navajas de obsidiana, resonaba en su mente, recordándole que la valentía y la sabiduría eran sus mayores armas. La guerrera debe morir y renacer, le susurraba, pues sólo así comprende la vida en su totalidad. Una noche, mientras la luna iluminaba el claro del bosque, Isel se encontró ante un cruce de caminos. A su lado, un hombre de mirada sabia lo observaba. Su dedo apuntaba hacia arriba, como si llamara a los cielos, mientras el de ella descendía hacia la tierra. Era un instante de liberación, de deliberación, un momento en que el destino se ofrecía en bandeja. ¿Qué camino elegirás?, le preguntó el hombre, su voz como el murmullo del agua. Ambos caminos llevan a la verdad, respondió Isel, pero solo uno me hará una guerrera. Con el corazón decidido, la mujer eligió el camino de la lucha. Sabía que debía enfrentarse a los forasteros que amenazaban su hogar, a esos que venían a despojar a su gente de su esencia. Los relatos de su abuela guerrera en tiempos pasados resonaban en su mente. La verdadera guerrera no solo lucha con la espada, sino con el espíritu que lleva dentro. Al llegar al pueblo, el aire se sentía pesado, cargado de miedo y desesperanza. Isel se plantó en el centro de la plaza, su figura erguida como un árbol firme. «¡No teman!», clamó, su voz resonando con fuerza, con la fuerza del mismo sinteo del Señor del maíz, se hizo escuchar. «Hoy nuestra tierra se levantará. Lucharemos por nuestra memoria, por nuestra identidad». La batalla que siguió fue feroz. Isel luchaba con la agilidad de la lagartija, esquivando golpes,
su cuerpo moviéndose con la precisión de una bailarina. En su mente, la imagen de la mariposa brillaba recordándole que cada golpe era una oportunidad para renacer, cada caída era un aprendizaje, cada herida un paso hacia la transformación. En medio del combate, Isel sintió la presencia de Tlaltecuhtli, la tierra que la sostenía, y de Quetzalhuitzilin, el colibrí que traía mensajes de los dioses. Con cada movimiento se sentía más conectada a su esencia, a su legado. La victoria no era solo suya, sino de todos los que habían luchado antes que ella. Al final, cuando el polvo se asentó y los ecos de la batalla se desvanecieron, Isel se encontró de pie rodeada de su gente. Había vencido, pero más importante aún, habían renacido como comunidad, como guerreros de un mismo espíritu. En sus corazones la certeza de que no estaban solos, que la fuerza de los ancestros los acompañaba siempre. El sol se ocultó tras las montañas, tiñendo el cielo de un rojo profundo. Isel, con el alma ligera y el espíritu elevado, supo que su viaje apenas comenzaba. Como el colibrí que busca la flor, ella también buscaría siempre la belleza en la lucha, el renacimiento en cada desafío. Así, con su corazón encendido por el tonali, se convirtió en una guerrera no solo de la tierra, sino de la vida misma. Oh, Omequetzpalin, fuego de la vida, tu llama resplandece en la tierra querida, con Tlaltecuhtli, madre de la esencia, y Huehuecoyotl en danza y presencia. Espero que les haya gustado este relato, que se asuman como Quetzpalin, con la fuerza de Izpapalot, con los pies bien puestos sobre la tierra y con el tona de Sinteot gozando, siendo festivos y alegres como el mismo Huehuecoyotl, el coyote viejo y sabio. Nuestro conjuro es el siguiente. Hoy yo mismo soy Omequetzpalin, la tierra cargada de tona. Hay fuego interno activo en todo mi cuerpo y luz en mis pensamientos. Yo soy desprendimiento, regeneración, viajes de ida y vuelta al Mictlán, el guardián del fuego. Yo en la humildad de mi ser reconozco el poder de recuperar lo perdido. Yo soy la fuerza que entusiasma el corazón, el amor y la verdad en dualidad. El tonali y el nahuali en armonía sanadora. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Oye, ¡ay, las Quetzpalin! Las besuconas, besitos a todos ustedes. Y recuerda, si te ha gustado, dame un like. Suscríbete en mi canal en YouTube, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. ¡Te mata! A ser como esas Quetzpalin besuconas. Hasta pronto.